Bueno, vamos a hablar un ratito de lo que ya ustedes, la mayoría me conocen, que conmigo Hola, profe. van a ir viendo un poquito de electrónica, ¿no? Hay algunos nombres que la verdad que no los recuerdo, o sea, no los tengo presente, pero bueno, vamos a tratar de aclarar un poquito, de sacarnos dudas sobre el tema de electrónica, las diferentes corrientes que con ella vamos a trabajar. Y en particular lo que yo voy a hacer mayor hincapié es en trabajar, o sea, que ustedes comprendan bien el funcionamiento de una fuente de alimentación, ¿bien? O sea, las etapas que tiene, cómo funciona cada etapa, qué componentes tenemos en cada etapa y cuál es el sentido de decir, bueno, yo voy a poner una fuente de alimentación para rectificar esa corriente. ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué? Si yo total conecto todo en 220 y funciona. ¿Alguno más o menos me puede decir, a ver qué recuerda un poquito de la fuente de alimentación? ¿Cuál es su principal funcionamiento, o sea, su principal uso? Bueno, arranco con algo, profe, lo que me Bueno, acuerdo. sí, Bueno, una fuente, al menos yo, fabricamos hicimos una en el colegio, sí, entramos con 220 y bueno, sirve para rectificar un poco la tensión, llevarla a 12 volt, no sé, 18, 9 volt y bueno, lleva de unos componentes que son internos en la fuente y, Y bueno, un poco es eso, ¿no? Para modificar la tensión o rectificar la tensión. rectificar la tensión. ¿Alguien más tiene algo como para comentar con respecto a lo que dijo Teófilo? Hola. Sí, ¿qué tal, profesor? Sí, La Alejandro, decime. fuente de alimentación te sirve como para convertir la corriente alterna en corriente continua. Bien, perfecto. Los demás no recuerdan nada. Si no recuerdan nada, no hay inconveniente. O sea, la idea es que, por lo menos para poder arrancar, tener una base para la próxima clase, poder ir haciendo. O sea, mi idea, yo la verdad que en este momento no tengo la presentación que hizo el profesor Ricardo Peronace, que estuvo muy buena. Pero bueno, por lo menos quiero hacer esta introducción a ver qué recuerdan ustedes de lo poco que se habló en otro año, o sea, cuando estuvieron en cuarto, de la fuente de rectificación. Mi idea es que de lo que hablamos hoy traten ustedes con sus propias palabras, no busquen nada en internet. Simplemente con sus propias palabras me desarrollen cómo es el funcionamiento de una fuente, o sea, una fuente con el transformador, las diferentes etapas que tengo antes de llegar a la corriente continua, ¿bien? Una vez que está filtrada, todo eso, que me aclaren todas esas partes, esas etapas. Medianamente ustedes el año pasado, yo creo que recuerdan que vieron algo de diodos, ¿no? Sí, Sí, profe, sí. Sí. Bien. Bueno, en base a eso de lo que ustedes vieron, que recuerdan, cómo funcionaba el diodo, que tenía la posibilidad de conectarlo en forma directa, inversa, pero había una cuestión, que cuando yo lo conectaba en inversa, se comportaba de cierta manera. Cuando lo conectaba en directa, el comportamiento era diferente. Bueno, yo necesito que ustedes me expliquen un poquito eso, pero vuelvo a reiterar, con sus propias palabras. No interesa si se equivocan o no lo llegan a redondear bien como para explicarse, pero
por lo menos quiero saber, a ver qué conocimiento, qué recuerdan ustedes de eso de lo que estuvimos viendo. No sé, algunos, o sea, la mayoría han estado conmigo, lo fuimos viendo. Y bueno, yo necesitaría o sea, que cada uno me dé esa explicación. Eso lo cargan después en la plataforma. Traten de hacerlo, o sea, de a poco, lo antes posible, para antes de la próxima clase. Así por lo menos ya voy a tener una base para poder ir guiándolos y ver si podemos hacer una mejor presentación para que la clase sea un poquito más, o sea, más beneficiosa para ustedes. ¿Bien? Medianamente, hablando de los diodos, ¿qué recuerdan? ¿Qué pasaba cuando el diodo estaba, yo lo conectaba en inversa? ¿Alguien recuerda? ¿Puede explicarme así? Un diodo común, si conecto en inversa no funciona. El diodo, bueno, el más común, el base, va de ánodo a cátodo. Conduce de ese lado. Bien. Cuando lo conectás en inversa, no es que no funciona. Quiere decir, no conduce. Es como claro. Se comporta. ¿Cómo se comporta? A ver si recordás. Como una tecla, un interruptor. ¿Y cómo estaría el interruptor ese cuando yo abierto. Lo conecto en inversa? Abierto. Abierto. ¿Alguno está de acuerdo con eso? ¿Alguien está por hacer una presentación? Sí, no, profe, algo que vi me recuerda eso de que en abierto. Hugo Pérez está haciendo una presentación, ¿puede ser? No, profe, ve que se me salió toda y bueno, y quise volver a entrar y se me otra vez. Disculpe. Está bien. Igual hay como un delay por ahí. Hola. Se escucha. Bueno, volvemos al diodo en inversa, estábamos, ¿no es cierto? Ahí su compañero comentaba un poquito que se comportaba como un interruptor abierto. ¿Alguno tiene para decir algo? Si está bien, si está mal o si más o menos funciona así. Sí, profe, yo digo Teo, de que sí, Sí, se comporta en esa forma, estando en abierto. ¿Y alguno más, chicos? ¿O no están escuchando nada? Mucho delay, profe, se escucha todo entrecortado. Creo que es mi internet igual, no, ni idea. Sí, están dando un poco, pero bueno. Bueno, fenómeno. Entonces el interruptor, el diodo se comportaba cuando yo lo conecto en forma inversa como un interruptor abierto, está bien. Ahora, si decimos que lo conectamos en directa, perdón, ¿qué pasaría? ¿Se escuchó, chicos? Reitero, por las dudas. ¿Qué pasaría si yo a ese diodo lo conecto en directa en el circuito? ¿Cómo se comportaría? Como Sí, normal, profe. claro, está bien lo que dice Enzo. La corriente circularía en ese caso. No lo veo. Lo puso en el chat. A ver. Para que. Perfecto, la corriente circularía normal. Sí, es verdad. O sea que el diodo se está comportando como un interruptor. ¿En qué posición estaría? Cerrado. Cerrado, correcto. Está polarizado el diodo. ¿Cómo? Está polarizado el diodo. Perfectamente, polarizado en directa. Bueno, esas dos posiciones, directa e inversa, es la base importante que ustedes tienen que tener bien claro al momento de cuando vamos a trabajar con un puente rectificador. ¿Por qué? Porque ahí viene cuando tenemos que hacer el análisis para decir, a ver,
cómo funciona, o sea, cómo pasa la corriente, o sea, los electrones en dicho puente, cómo se va a ir comportando, ¿se entiende? Si tenemos claro esa partecita, ya es muy importante como para poder avanzar. ¿Bien? Bueno, ahí fíjense que estamos hablando de los diodos. Vamos a volver un poquito para atrás. Antes de los diodos, en una fuente, ¿qué tenemos? Un transformador. Un transformador. ¿Ese transformador qué función cumple? Baja la reducción de la corriente. ¿Baja la reducción? ¿Cómo? Transforma de 220 a lo que uno quisiera, a 8, a 12. Bien, o sea que baja el valor de la tensión de entrada, ¿no es Sí. cierto? Bien. Dicho transformador, ¿tiene la posibilidad de cambiar la corriente? No, profe. ¿De cambiarla en qué sentido? ¿De alterna a directa, a continua? Sí. No. No, no. No. Muy bien. ¿Quién se hace cargo de hacer eso? Los Diodo. diodos. Los diodos. Perfecto. Bueno, ahí sin darse cuenta, estamos hablando de dos etapas. Dos etapas de la fuente. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a otra etapa. ¿Qué pasaba después? Una vez que salía del transformador, pasaba por dicho puente, ¿con quién se encontraba? Con Enzo Rivas me dice que no tiene batería en el celu. Capacitor. ¿Cómo dicen, chicos? Capacitor, profe. Un capacitor. ¿Qué tipo de capacitor? ¿Qué recuerdan? Que vimos dos capacitores. Dos tipos de capacitores. ¿Alguno lo recuerda cómo se llama? Tenía una particularidad. Un electro electrolítico, ¿recuerdan? Bueno, eso es importante también recordarlo. ¿Por qué dije que es particular ese tipo de capacitores? Porque yo tengo que ver la polaridad cuando lo voy a conectar a la fuente. ¿Bien? ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso sería bueno que busquen un poquito, investiguen y también lo agreguen al trabajito que les estoy pidiendo, que ustedes después me lo van a subir con sus nombres, todo como corresponde. profe, esto es tener en Sí. cuenta la polaridad del resistor. No, la polaridad del capacitor, Ah, del capacitor. cuando yo lo voy a conectar a la fuente. Ujú. Porque recordá, primero vimos la primera etapa que es el transformador. La segunda salía ya, o sea, es el puente rectificador. Sí. Y después nos encontramos con el capacitor. ¿Qué se encargaba de hacer el capacitor? ¿Recuerdan? Trabaja como filtro, profe. El filtro, exactamente. Es muy importante. A lo mejor a veces no le damos mucha importancia, pero es muy importante el trabajo o sea, el trabajo específico que tiene dicho capacitor. Después, más adelante, si podemos, vamos a ver qué tipo de capacitor, o sea, qué valores conviene, si un valor el microfaradio mucho más grande o mucho menor, por qué. Todo eso va de acuerdo a la necesidad que yo necesite esa fuente. ¿Bien? Ahora, hay una cuarta etapa dentro de la fuente. ¿La recuerdan? Digamos, ¿qué es lo que quiero alimentar? Lo último. ¿A dónde? No. Esa etapa no lo voy a decir yo. Eso lo van a investigar ustedes un poquito. Obviamente, si alguno lo recuerda, me lo puede decir en este momento, lo puede hablar, lo puede comentar un poquito. Pero si no, les pido que lo investiguen un poquito, así por lo menos refrescan
lo que estuvimos viendo y bueno, aparte sé más o menos cómo encaminar todo esto. Ok. ¿Alguno recuerda algo o no? Bueno. ¿Sí? No. Bueno, nuevamente les comento cuál es la idea. Traten lo antes posible en hacer lo hacen manuscrito o lo hacen en una hoja de Word, como les sea más cómodo. Lo suben a la plataforma y ahí, con sus propias palabras, como les dije recién, me explican el funcionamiento de una fuente para rectificar. ¿Bien? Una fuente de alimentación para rectificar, ¿no, profe? Exactamente, exactamente. ¿Por qué quiero que esto quede, o sea, lo tengan lo más claro posible? Porque hay una necesidad para ustedes, más adelante van a ir viendo, que se van a ir encontrando con diferentes tipos de corriente, o sea, en los trabajos que vayan a ir haciendo en eléctrica. E inclusive cuando comiencen a trabajar con sistemas de PLC, todo eso, se van a encontrar con algunos equipos que van a ir con un tipo de corriente alterna, otro con continua, diferentes valores. Y bueno, lo que ustedes tienen que saber es manejar, tener bien en claro eso. Por eso es que nuevamente yo prefiero hacer hincapié en este tipo de fuentes para que quede bien claro esto y después poder seguir avanzando. Entonces, en base a lo que ustedes, cada uno haga su trabajo, me lo envíe, yo voy a ir preparando para la próxima clase, no sé si será más o menos dentro de 15 días, no sé cómo, cuando nos diga el profe Nico, ya tener preparado y poder hablar un poquito más y poder mostrarle algunas imágenes y bueno, ver si puedo compartir algún programita acá con ustedes para que más o menos lo puedan ver. Esa es la idea. Siempre y cuando nos permita el Internet. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta como para ir cerrando y no quitar más tiempo? No, por mi lado no. Bien, No. profe, con esto ya nos da pie como para tener que investigar a full, ¿no? Lo que no sabemos, aprenderlo. Sí, no, van a ver que cuando comiencen a investigar se van a acordar, porque esto lo vimos el año pasado. Quizás no lo vimos muy a fondo, pero estuvimos hablando un poquito y principalmente el funcionamiento, o sea, cómo es el comportamiento de los diodos. Y si registran un poquito ustedes sus carpetas, ahí seguro que van a encontrar algo. Como siempre les digo, la idea es que obviamente que no se lo van a aprender todo de memoria, pero sí tener esa carpeta al lado para cuando estamos en este momento poder buscar información, investigar y bueno, y mientras lo van usando de a poco, lo van a ir aprendiendo tranquilo y le va a quedar en sus memorias. ¿Bien? Bien. Bien, profe. Ok. Bueno, entonces yo voy a estar esperando los trabajos de cada uno. Cualquier cosa le voy a ir devolviendo por el mismo Classroom, o si no, yo no tengo un grupo, no sé, no estoy con ustedes. Después yo voy a hablar con los profes a ver cómo podemos hacer, pero para estar un poquito más conectado y poder también ustedes, si tienen dudas durante la semana, poder escribirme, preguntarme, no va a haber ningún inconveniente. ¿De acuerdo?